Bienvenidos, este es el segundo video de esta clase y bueno, vamos a comenzar ya de lo que partimos nosotros para poder configurar la perspectiva de lo que es la religiosidad urbana. Bien, para ello vamos a partir de algunos elementos teóricos que vamos a estar presentando a lo largo de estos dos videos siguientes, ¿sí? Bueno, el primero de ellos o la primera corriente teórica de la cual yo partí se parte esta idea, es del catolicismo popular. Existen muchas discusiones sobre lo que es el catolicismo popular, la forma de expresión, etcétera, etcétera. Y yo tengo aquí, que es prácticamente uno de los textos utilizados más como ejemplo de lo mismo, y evidentemente que yo partí, utilizo también algunos otros, pero este es uno muy, creo que es emblemático, ¿sí? Por eso es que lo utilicé. El texto es el de Jorge Félix Baez, ¿sí? Entre Nahuales y los Santos. Es un texto muy interesante, ya es una obra clásica dentro de esta perspectiva teórica del catolicismo popular. Pero ¿qué enfoca o qué ofrece esta perspectiva? Bien, lo que ofrece la perspectiva del catolicismo popular son dos cosas de entrada, ¿sí? La primera es que existe un catolicismo que no es popular, ¿sí? Para ello, por antonomasia, cuando se expresa esta parte teórica de la existencia del catolicismo popular, evidentemente hay algo que no es popular, que es el catolicismo real, por decirlo de alguna forma, o como se ha ido categorizando, ¿sí? En ese sentido, si tenemos por un lado el catolicismo popular y por otro lado el catolicismo a secas, incluso si lo queremos llamar así, hay un enfrentamiento. Eso implica, o eso significa, que hay dos distintas formas, al menos lo que es el catolicismo y el catolicismo popular, de cómo manifestar el catolicismo, ¿sí? Ahí nos cierra, en primera instancia, ese elemento. Existe una jerarquización. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando estamos hablando, o cuando generalmente se habla del aspecto popular, es todo aquello que no permite o que expresa unas formas inadecuadas, ¿sí? Es del pópulo, es de esa parte de la sociedad que no sabe lo que hace, no es refinada, no expresa apropiadamente lo que siente, cómo lo debe sentir, etcétera, 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 ¿sí? Es una discusión histórica, evidentemente. Entonces, desde este punto de vista, lo que sucede es que el catolicismo popular va a ser eso, ¿sí? Una forma errónea de expresar lo que es el catolicismo. Incluso otro autor que también manejo en esta perspectiva, que es Manuel Marsal, en su texto final prácticamente de Tierra Encantada, él hace un conjunto de características de lo que es el catolicismo popular y él enfatiza algo. Él enfatiza que precisamente el catolicismo popular es una mala creación o mala interpretación, como lo querramos ir viendo, de cómo se debe de hacer el catolicismo por parte de las personas, ¿sí? ¿Y por qué es una mala creación o por qué quedó ahí erróneo la forma, el mecanismo? Pues precisamente porque el proceso histórico que lleva en nuestro continente, recuerden que tratamos siempre de que quede todo aquí en el continente latinoamericano, nuestro proceso histórico con estas incursiones europeas, españolas y que después vinieron otras sociedades como ingleses, portugueses, para el caso específicamente Brasil, por ejemplo, pero alemanes, holandeses, etcétera, etcétera, ¿no? Él explica, Marsal, que precisamente el catolicismo popular fue mal hecho porque los que venían de Europa no lograron, no consiguieron transmitir todos esos elementos del catolicismo real. Es decir, el catolicismo del pueblo latinoamericano está mal infundado. De hecho, si lo vemos desde esa perspectiva, no es culpa del latinoamericano, ¿no? Sino que así se le enseñó, así se le propuso. De tal forma que entonces, cuando se propone esta teoría del catolicismo popular, encontramos esa situación.
de que hay algo que es erróneo, mal estructurado, mal hecho, y entonces siempre se va a ver como negativo. Mientras que el catolicismo, el cual pueden practicar o sociedades de clase alta o las sociedades que son específicamente religiosas, como las órdenes religiosas católicas, ¿sí? Se queda ahí. Hay un enfrentamiento entre ambos bandos y realmente no se puede entender hasta cierto punto qué es lo que los enfrenta, porque pues la perspectiva teológica casi es la misma, aunque a unos les interesa más, a otros menos. De todas maneras, unos son más fervientes en la expresión religiosa, otros a lo mejor son más recatados. Cada quien tiene sus posturas, ¿sí? Pero en esta perspectiva teórica se ve más desde lo que se adquirió por parte del pueblo, pero mal hecho, y se expresa entonces de cierta forma, pero con base en lo que ya estaba mal hecho y mal expresado, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? Es muy sencillo, que se quede en catolicismo. Cuando nosotros estamos hablando en una expresión religiosa urbana, no solamente debemos de pensar en el catolicismo, existen muchas perspectivas religiosas, ¿sí? Muchos sistemas religiosos que están conformados como religión, o lo que naturalmente o coloquialmente o tradicionalmente se conoce como religión, ¿sí? Y otras que no son. Por ejemplo, la Santa Muerte. La Santa Muerte podría entrar entre catolicismo, que bueno, lo van a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, sí, en otras clases, pero ¿es católico? ¿No es católico? Los santos populares como el Niño Fidencio al norte del país, San Pancho Villa mismo, Juan Soldado, ¿eso qué es? No es católico, no son santos populares, es decir, aclamados por el pueblo, pero que no son creaciones en este sentido de la estructura jerárquica católica, ¿no? Entonces, si no son católicos, podemos decir que es catolicismo popular porque la forma en que se expresan sobre él son a través de rituales o expresiones religiosas tradicionales del catolicismo o este catolicismo popular. ¿De qué se trata? ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ir tomando precauciones para el uso de este término, ¿sí? Junto a este, que es el catolicismo popular, aparece una otra corriente, de cierta forma una derivación, pero que en sí misma podemos decir que es algo aparte, ¿sí? Y que es la religiosidad popular, ¿sí? La religiosidad popular yo la tomo especialmente desde un profesor igual de la ENA, José Luis González Martínez. Yo utilicé sobre todo este libro, esta perspectiva, que en este libro él habla sobre la fuerza de la identidad, religión popular, cultura y comunidad. También tienen una parte de este texto ahí en las lecturas complementarias. Y que bueno, aquí que se fortalece o que se modifica, ¿sí? Aquí lo que hace el doctor José Luis es quitarle un poco, de cierta forma, un poco la característica que se encasillaba nada más a lo católico, ¿sí? Y entonces lo ve él más como que la expresión religiosa es una fuente de cómo un ser humano, realiza una acción de devoción, de expresión religiosa, aunque no define claramente que solo sea el catolicismo, aunque por ahí prácticamente va la idea, ¿sí? Pero como que lo abre y dice, bueno, es simplemente la religión que hace el pueblo. Puede ser el catolicismo o puede ser el anglicanismo o puede ser los metodistas o los hinduistas, lo que sea, ¿sí? Pero es la que hace el pueblo. Aquí se retoma el mismo problema que teníamos con la anterior perspectiva, que es del catolicismo popular, ¿sí? Al hablar de una religiosidad popular, que también ya se va más por las prácticas, más que por la parte teológica, porque recordemos, y eso es muy importante, que realmente las personas prácticamente no saben de teología, ¿no? O sea, no le pueden dar un sentido teológico a sus acciones.
En ese sentido, lo que presenta esta perspectiva teórica de la religiosidad popular es solamente darle un vuelco a lo que sería nuevamente la expresión del pueblo, ¿sí? Pero eso otra vez nos deja la jerarquía. Es de aquel lado la expresión religiosa del pueblo y de este lado la otra expresión religiosa. Nunca en la perspectiva teórica de la religiosidad popular, nunca se habla del otro, ¿sí? Que es algo de lo que recupera o que a nosotros nos interesa porque recupera Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que es la existencia de ese otro para mi propia creación. Entonces, esta perspectiva de la religiosidad popular implica que hay una religiosidad que no es popular, que está enfocada, que es para cierto sector, para cierta sociedad o para cierta élite, para solamente ciertos jerarcas de alguna organización religiosa, o sea, porque realmente ¿quién hace la buena expresión religiosa? ¿Qué es más este camino de la religiosidad? ¿Sí? Que ojo, la religiosidad hay que tomarla como mecanismo de expresión religiosa, no es bajarle la categoría. Eso lo hacen desde el catolicismo, sí, ¿sí? Que es el catolicismo popular, ahí se queda. Cuando pasa esto hacia la religiosidad popular, le baja también cierta categoría, pero lo mantiene como que es una simple expresión religiosa, porque se olvidan del aspecto teológico, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, estos dos elementos que se mantienen y por estas dos perspectivas teóricas ya existentes, que son el catolicismo popular por un lado y la religiosidad popular por el otro, nos dejan otra vez en ese impasse. Entonces, la forma en que nosotros nos acercamos a los fenómenos y hechos religiosos dentro de una ciudad a veces no cumple ninguna de estas dos. Porque, por ejemplo, en una misa que se hace, misa en todo el sentido de la palabra, ¿no? Una misa que hacen los de la Santa Muerte, otra vez, ¿no? O San Judas Tadeo, ¿sí? Tiene dos perspectivas diferentes, pero bueno, eso lo vamos a ver después, más adelante. Ambos van a tener la posibilidad de que altas esferas tengan la misma o tengan expresiones religiosas muy similares. Entonces, ¿eso puede ser religiosidad popular o puede ser catolicismo popular en el caso de San Judas Tadeo, que es parte del universo sagrado de los católicos? Me quedaba muy corto esos conceptos, ¿sí? De tal forma que tuve que irlos desplazando. Y después encontré la siguiente perspectiva, que tal vez sea la que yo esperaba que más me va a funcionar. Eso lo vemos en el siguiente video.